Estamos hablando del libro de Efesios. ¿Qué capítulo toca hoy? ¿Quién sabe? El 6, muy bien. Empezamos la última semana de junio y estamos a la 1 de agosto. Son 6 capítulos por 6 martes. Hemos estado hablando del libro de Efesios. Recuerde usted, Efesios era una ciudad que estaba en la actual Turquía, ¿recuerda? La iglesia estaba formada por gentiles, no judíos. Y le había dado una palabra clave, una idea clave en cada uno de los capítulos de ese libro. Recuerda, el capítulo 1 hablábamos de identidad y Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso que como hijos de Dios y como iglesia tenemos que saber quiénes somos. Y ahí habla toda una famosa las canciones también que cantamos actualmente. Yo soy quien dices que soy, porque ahí está diciendo el Señor quiénes somos en Él, a qué nos ha llamado. Hablaba del capítulo 2 de posición y nos habla Pablo acerca de Cristo y de la autoridad que nos ha sido dada. Ese capítulo me sorprende ese verso que dice, Él nos ha posicionado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. El capítulo 3 nos habla del legado que nos ha sido transferido, la misión que Jesús nos ha dejado como creyentes y como iglesia. Capítulo 4 hablaba yo de esa nueva vida que tenemos en Cristo, esa vida que nos transforma, esa vida que es diferente, que no es que estemos siendo reformados o recauchitados como hacen con el coche o alguna reforma, sino que estamos siendo transformados por completo adentro, con nuestra visión, nuestro sentir y todo aquello. El capítulo 5 hablaba de que no solamente Pablo nos enseña cómo llegar a todo esto, sino que pone el modelo de Jesús, el Jesús hombre. Y al final de este capítulo él presenta la imagen del matrimonio, Efesios capítulo 5, y habla de eso, del esposo que representa a Jesús y de la esposa y de cómo es esa relación y de cómo es la relación de Jesús con la iglesia y la iglesia con Cristo. Y por supuesto el último capítulo, el capítulo 3, que lo he querido dividir en 3 partes, relaciones humanas, relaciones espirituales y despedida. Este capítulo creo que la idea clave es relación. Voilà. Esto es truco, hace voila y se conecta. Relación, diga conmigo, relación. Relación. En función de todo lo anterior, el apóstol Pablo está despidiendo su carta o su epístola y está haciendo un resumen de todo lo que ha enseñado en estos capítulos. Y como usted entienda o interiorice esos capítulos, identidad, posición, legado, nueva vida, en la manera que usted lo entienda, va a ser como usted se desenvuelva en sus relaciones humanas, en las relaciones consigo mismo y en las relaciones con Dios y con el Espíritu Santo. Y empezamos en ese verso 1 que dice el apóstol Pablo, dice, hijos, ¿qué dice? Hijos, por supuesto, hijas, también obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y Pablo comienza a despedirse dando una vez más instrucciones, dando órdenes, dando mandatos. Y empieza con las relaciones en el hogar, las relaciones familiares. Hijos, porque todos somos hijos, ¿verdad? Quizás tus padres ya no estén, pero tú eres hijo, y si no están tus padres entre nosotros, no obstante, dice el capítulo 1, que somos hijos de Dios. Diga que está a su lado, tú eres hija, eres hijo de Dios. Todos somos hijos. Como digo, quizás tus padres no están, pero eres hijo de Dios. Y nos lleva otra vez Pablo, termina este capítulo enfocándonos en el capítulo 1, que él está diciendo ustedes son hijos de Dios. Por eso dice hijos, él está despidiéndose, él sabe lo que está escribiendo, él sabe que ellos van a leer hasta esta epístola, la van a examinar, la van a escudriñar, así como nosotros lo estamos haciendo. Y dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque pueden haber situaciones o algo que quizás tus padres terrenales o tus padres también espirituales esperan de ti, pero que quizás no agrada a Dios y deshonra a Dios. Por ejemplo, tu papá o tu mamá te puede decir, alguien toca la puerta y papi te están llamando, no, dile que no estoy. ¿Usted qué hace como hijo? Usted dice, tengo que obedecer a mis padres, ¿o no? La Biblia dice que tengo que obedecer a mis padres. ¿Usted qué hace? Por eso la palabra de Dios y Pablo es específico. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Yo digo, papi, lo siento, yo no voy a mentir por ti. Si tú quieres, sales a la puerta y le dices que no estás. No estoy, cierra. Pero yo no se lo voy a decir por ti. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios.
Porque hay quien se agarra a esto y va a decir, no, yo obedezco a mis padres. No, yo honro a mis padres, sí, sí. Pero no puedes honrar a tus padres por encima de honrar a Dios. Primero, Dios. Y luego en adelante. Por eso dice, obedeced en el Señor. Versos 2 y 3 sigue diciendo el apóstol, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y no podemos, como digo yo, honrar a nuestro Padre Celestial que no vemos, si no honramos a los padres terrenales, a los que vemos. Pero no solo dice el apóstol, obedécelos en el Señor, sino dice además, hónrales. Y yo sé que no siempre nuestros padres quizás son dignos de honra. Yo no sé qué padres te ha tocado tener. Quizás han sido padres que no son dignos de honra, desde tu apreciación, o que no han sido buenos padres, o que incluso te abandonaron, o que no supieron, por muchas otras cosas. Pero la palabra de Dios dice, hónrales. Y no solamente estoy hablando de los padres físicos. Quizá alguien ha sido tu papá o tu mamá y no te engendró, sino que te tuvo que educar. O como mismo el apóstol Pablo estaba enseñando en esta misma epístola, que dice que él era padre espiritual a los efesios. Él los había engendrado, dice en otras de sus epístolas. Él los había parido, o sea que era padre de ellos. Y él está diciendo, honren a sus padres. Obedézcanlo y además de obedecerlo, que esto es algo básico, honrenlo. Dice, para que te vaya bien y para que tenga larga vida. ¿A cuánto le quiere ir bien? Hay alguien que diga, no, pastor, a mí me gusta que me vaya mal. Siempre hay alguno así. Siempre hay alguno que tiene ese complejo de víctima, que necesita que le vaya mal, para que el otro le diga, ay, mi niño, ¿te va mal? Sí, me va mal, dame un besito, dame una caricia. Hay gente así. Usted no ha visto nunca a un hombre enfermo, ¿verdad? Alguno se puso enfermo hace poco, ¿no? Menos mal que ya aprendo de mi esposa. Ella me enseña. Me dice, ya estás otra vez así. Es que me duele por aquí, mi amor, dame un masajito. Honra a tus padres para que todo te vaya bien. Dice el verso 4, y vosotros padres, también le habla a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucciones del Señor. Pero como todo en la vida, también hay una gran responsabilidad en la paternidad. Usted lo sabe, ¿verdad? ¿Cuántos son padres físicos? Ay, madre física, cuando hablamos de padres, hablamos de ambos, hay una gran responsabilidad. Mire lo que le estoy diciendo. El apóstol Pablo les acaba de hablar de identidad, de posición, de nueva vida, de legado, porque posiblemente usted ha sido llamado a ser padre espiritual de alguien que vaya a tener que engendrar y vaya a tener que parir. Un compañero de trabajo, toda su empresa, el vecino, sus familiares, y ya Dios le está diciendo, es una gran responsabilidad, la paternidad. No solamente yo le hablé del Señor, no, hay un principio espiritual en la paternidad, cuando viene de Dios. Y por eso dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Lo primero que le dice es eso. A veces cuando con nuestros hijos somos inflexibles, severos o incluso injustos, o cuando nos alteramos por nuestra falta de dominio, cuando sucede algo y nos alteramos y los forzamos o los castigamos de una manera que no es porque lo hayan hecho mal, o que quizás necesitan corregirlo, pero tú te has alterado por dentro, se te han subido los humos, ¿alguna vez te ha pasado como padre o como madre? Que dice, es que lo lanzo por la ventana. Menos mal que vi en un primer piso y no pasó de... Pero alguna vez la pensaba, sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Eso, cuidado con eso. Porque ahí tú mismo estás conociendo tu corazón y el Espíritu Santo quiere tratar todas esas cosas. El Colosenses 3:21, el mismo apóstol está diciendo, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Porque muchos hijos quedan marcados. Quizá posiblemente usted también ha sido un hijo que ha quedado marcado, quizá por la educación de sus padres, o por la manera de corregirlo no era la apropiada, no tuvo la sabiduría. Gracias a Dios el Espíritu Santo viene a nosotros y nuestro Padre Celestial nos acoge en su familia como hijos de Dios y trabaja aún esas heridas en nuestra alma y trabaja esas heridas para que nosotros también podamos educar y sepamos educar no solamente a nuestros hijos físicos, a nuestros nietos, sino a aquellos a que Dios pone en el camino y que han de ser paridos. Dice en el segundo lugar que a los hijos criarlos en disciplina. Por supuesto no hay que exasperarlos, pero tampoco hay
que permitir una falta de normas. Hoy se ve mucho en la sociedad. Hay falta de disciplina en la sociedad. Y no es una falta de disciplina social, sino que ha salido ya del conjunto de la sociedad. Yo puse aquí la definición de disciplina, que encontré en el diccionario, dice conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre miembros de una colectividad. En otras palabras, son responsabilidades, obligaciones. Mire, a los hijos no les gusta la disciplina, ¿a que no? ¿A usted le gusta la disciplina? ¿Cuántos van a trabajar todos los días temprano? Antes de las 7. Por ahí. Más temprano todavía algunos, sí, yo sé que algunos entran a las 5. A que tiene que tener disciplina para levantarse a esa hora. Pero la tiene, ¿verdad? Me pregunto, ¿por qué a veces tenemos para eso disciplina y para otras cosas no? Porque eso nos pagan, ¿verdad? Y saben que si no, pierdes el trabajo y es un problemón. Entonces la disciplina no está tanto, porque si eres disciplinado para eso, ¿por qué no eres disciplinado para otras cosas? Porque no le ves la misma importancia a otras cosas. A ser puntual, por ejemplo. En otras cosas es importante una disciplina de oración. Porque no le das la importancia que le das al trabajo, aunque tiene mucho más importancia, pero no se las damos. Por eso está diciendo el apóstol, críenlos en disciplina. Que la disciplina conlleva esfuerzo, dedicación, muchas veces sujetar tus deseos en favor del bien común o en favor de otros. Y la disciplina es necesaria en todos los sitios, en el hogar, en el trabajo. ¿Usted se imagina que una empresa que no hubiera disciplina con los trabajadores, que uno entra a la hora que da la gana, el otro se va a echar el cortado a la que quiere, el otro sale, el otro no entra? ¿A dónde va la empresa? ¿A dónde va? A pique, ¿no? Ni con los ERTE ni con las ayudas sociales, vamos, se va a la empresa por abajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor al principio tu bienestar, pero después te dejas llevar por la comodidad. Y eso en todo, en la iglesia tiene que haber disciplina, hasta en el deporte. Hasta como yo decía la semana pasada, si tú quieres bajar, estás en el gimnasio porque quieres bajar kilos, quieres estar mejor, eso va a llevar disciplina. Pero claro, la disciplina cuesta. Entonces mejor no apuntarse en el gimnasio, porque cuesta, ¿no? Y como quizás no es algo que le des importancia, no vas a ser disciplinado para esas cosas. Por eso el apóstol dice, críen a los hijos, sin exasperarlos, sin pasarse, pero en disciplina. A todos. A los adultos también. A las personas que entran por esa puerta también hay que ver una disciplina de organizar el culto, un orden, unas reglas, unas normas, pero es que en la vida en sí. Por eso cada uno tiene que también establecer su disciplina, y es difícil porque a veces uno tiene que ser autodisciplinado, y eso es difícil. Sobre todo a veces cuando hay empresas que yo he visto, amigos míos de construcción que empezaron sus empresas, pero no tenían autodisciplina. Y cuando trabajaban con la empresa para otras personas bien, pero después empezaron cada vez más tarde a pasar aquí y las empresas cerraron. ¿Por qué? Porque si no tienes autodisciplina no vas a ningún lado. Y está bien que dices, tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar porque sabes que hay alguien ahí, pero a veces dice, uy, es que es mi empresa, me puedo levantar a las 10. Sí, pero es que a las 5 de la mañana empieza tu actividad en tu empresa, pero yo me levanto a las 10. Y no tienes disciplina, al final terminas hacia atrás. Por eso lo sabes. Un hogar donde los padres no establecen disciplina está condenado al fracaso y a la frustración. Lo mismo ya les digo, para una empresa o para una iglesia, la disciplina se establece con sabiduría, con perseverancia, con determinación y por supuesto con ejemplo. Tú no puedes disciplinar a tus hijos si tú no eres ejemplo. Tú dices a tus hijos, no estés comiendo entre horas o no estés yendo a cada rato a la nevera a coger o esto y tú luego lo haces. Tienes que dar ejemplo, tienes que ser modelo de disciplina. Y en tercer lugar, lo que le dice el apóstol es criarlos en la instrucción del Señor. Note que dice en el anterior, obedecer en el Señor, y ahora criarlos en el Señor. Es decir, que no los puedo criar a mi modo, a mi manera. Como yo pienso que es mejor criarlos, no. Es la manera que el Señor nos enseña y el Espíritu Santo nos dice de cómo tenemos que educar y criar a nuestros hijos. Por eso tenemos que meternos con Dios. Cada vez estoy más convencido, cada vez que digo esta frase y cada vez lo veo más que es así, que uno no puede ser cristiano humanamente, es imposible. Uno necesita el Espíritu Santo para ser cristiano y si no hay una relación de intimidad con el Espíritu Santo, nunca vas a ser cristiano. Vas a creer que eres cristiano, pero el Espíritu Santo no va a poder obrar en tu vida.
Por eso estamos en este camino de obedecer al Espíritu Santo y de seguir al Espíritu Santo. Después Pablo empieza a hablar de las relaciones laborales. ¿Sabe? Pasamos la mitad de la vida rodeados de la familia, física o espiritual, y la otra mitad de la vida en el trabajo. No tanto hoy, que trabajamos 8 horas diarias, normalmente 40 horas semanales, sé que algunos trabajan más. Pero es que en el tiempo que Pablo escribió esto, la gente trabajaba mínimamente 12 horas al día, 6 días a la semana. Algunos dicen, yo también trabajo eso, pastor, mal hecho. Pero en este tiempo no había otra manera de hacer las cosas. 12 horas al día, 6 días a la semana trabajaban y no tenían un mes de vacaciones al año. ¿Saben cuántos días tenían al mes de vacaciones al año? 0 patatero. No podían decir, me voy por el Mediterráneo de crucero. No podían decir, me hace falta un descanso. Porque si descansaba no cobraba. Y había tanto pendiente de tu trabajo que se iba y ponían a otro sobre la marcha. Fíjense cómo vivían antes. Yo sé que usted dice, yo necesito ya unas vacaciones. Eso me dice mi mujer, yo necesito ya unas vacaciones. No había vacaciones en el tiempo que Pablo está escribiendo esto para los trabajadores. No había vacaciones. No había fin de semana. Descansaban en muchas ocasiones un día a la semana, sobre todo los judíos que tomaban el sábado y otras religiones tomaban otros días, pero un día a la semana. Trabajaban de 8 de la mañana de sol hasta que se ponía el sol. Y tenían muchos hijos que cuidar. Por eso Pablo está hablando de las relaciones laborales. Y dice en el verso 5, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Y yo sé que aquí la palabra dice siervos y en todas las traducciones dice siervo, pero es una palabra que inventamos nosotros porque queda bonita, siervo. En realidad Pablo está diciendo esclavos. Porque 1/3 de la población que habitaba el Imperio Romano en el siglo I, 1/3, es decir, de cada 3 personas, 2 se les consideraba libertos y 1 era esclava. Y entonces Pablo, sabiendo que entre la iglesia hay muchos esclavos que iban a la iglesia, le dice, esclavos, sirvan a vuestros amos con una buena voluntad, de buen corazón, con sinceridad. Gracias a Dios nosotros no somos esclavos, laboralmente hablando, ¿verdad? Algunos dicen, yo sí, pastor, bueno, de todos hay los caminos del Señor. Pero dice, obedeced como a los hijos con un corazón sincero. Por supuesto, primero la obediencia a Dios, pero eso no quita de desobedecer. En aquel tiempo, a tu amo, hablando de una esclavitud legal que había. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, la libertad es algo interior. Es algo que te llena dentro. Pablo diría en el capítulo 26, de hecho, él una vez estaba ahí encadenado en el juicio que le estaban haciendo en Cesarea, y dice él, quisiera que todos los que me oyen llegaran a ser como yo, libre, salvo que tengo estas cadenas. Como diciendo, el único que verdaderamente soy libre en este juicio que están emitiendo soy yo. Pero ustedes se creen que me están juzgando a mí. No entienden que es Dios el que está juzgándolo a ustedes. No entienden que yo soy libre. No entienden que si en este momento me condenan a muerte y muero, soy libre en el Señor. He hecho las paces con Dios. Soy libre en el interior. Y donde quiero que voy sembrando la libertad de Cristo. Eso es lo que ahora no entendemos. Y por eso Pablo le dice a toda aquella multitud de gente que estaba escuchándolo, entre ellos el rey Agripa y toda la gente que fue a escucharlo, dice, el único libre que hay aquí soy yo. ¿Usted es libre? ¿De verdad usted es libre en su interior? Tiene que preguntárselo. ¿O está agobiado por la vida, los problemas, las cosas, el futuro, las indecisiones? ¿Somos libres o no somos libres? Pablo lo era en medio de esta condición. Y por eso le dice, obedezcan, sean sinceros. Hoy, como le digo, no hay esclavitud, hay relaciones laborales. Pero Dios nos trata en ese lugar de trabajo donde estamos. Allí donde es probada nuestra fe. Allí, en ese lugar de trabajo, es donde se manifiesta si usted tiene una intimidad con el Espíritu Santo, en los roces que haya con otro, en las personas que se acercan. Ahí es donde uno sirve verdaderamente, porque uno pasa 8 horas en su lugar de trabajo. ¿Y qué está haciendo? Sirviendo. Sea que sea camarero, sea que sea director de banco, sea que sea lo quiera que sea, está sirviendo a los demás. Por eso dice el apóstol Pablo, se lo decía en aquel tiempo a los esclavos, pero nos dice a nosotros ahora, sirvan como al Señor. Como si usted, no, otra vez este que viene encima, porque hay clientes que vaya tela, ¿no?
Pues sírvanlo como al Señor, dice. Porque tú no sabes si el Señor te lo está enviando para probar tu corazón, o para dar una palabra, o para ver si verdaderamente amas aún a aquellos que no te aman a ti. De eso se trata, y el apóstol lo tiene claro. Y por eso sigue diciendo, continúa, servid, verso 6, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Mire, a veces somos inconscientes en esto, pero hacemos tantas cosas para ser vistos. Póngase a pensar, hacemos tantas cosas para sentirnos mejor. Hacemos tantas cosas para que vean que yo valgo todavía, o que yo sé, o que yo soy importante. Queremos agradar a otros, y el agradar a otros, el querer agradar a otros no es malo, está bien. Que yo quiera agradar a mi esposa, bueno fuera, o a usted, eso no está mal. El problema es cuando intento agradar a las personas cuando ellas están delante, cuando sé que me están viendo, cuando sé que lo que yo voy a hacer ahora usted lo va a controlar a ver si lo hice bien o no. La cuestión es, si sabes que nadie te está escuchando, si sabes que estás solo, también trata de hacer las cosas bien, con excelencia. De eso se trata. ¿La estás haciendo como para Dios, que es el que todo lo ve? ¿O ya le pones menos asuntos y es importante esto? Eso es lo que está diciendo Pablo. No estés haciendo las cosas como para ser visto, sino como de corazón, porque estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida. De eso se trata. Y Pablo es claro. Él le dice, ustedes no son esclavos de la sociedad, ustedes no son esclavos de sus amos, ustedes en realidad son siervos de Cristo. Ahora, en esa servidumbre que tenemos, Dios usa tu empresa para que te ingresen una nómina. Pero es Dios quien usa la empresa. ¿Te está entendiendo? Nosotros trabajamos por la nómina, evidentemente. Por eso te levantas a las 5 de la mañana. Si no te pagaran, a lo mejor dices, voy a buscar trabajo a otro lado. Lógico, ¿no? No hay que ser bobo, dice el otro. Pero trabajamos. Y dice el Señor, usted tiene que hacer las cosas excelentemente, porque usted no está trabajando para la empresa en el fondo. Usted está trabajando para Dios, en su labor, en la que sea. Porque de esto hay muchas labores. Y porque ahí Dios está tratando tu corazón. Quizás tienes otra labor de tu vida diaria. Yo no sé cómo te ganas la vida. Quizás te ganas la vida cuidando a los nietos, porque ya estás retirada o retirado. O quizás te ganas la vida cuidando tu hogar, porque eres pensionista. Te ganas la vida de alguna manera. De la manera que te la ganes, que te está ingresando una paga, en todo lo que hagas ese día, hazlo como para el Señor. Yo estoy todo el día paseando al perro, pastor. Pues bueno, como para el Señor. ¿Qué significa? Que cuando salgas a pasear al perro, dile, Señor, póngame en mi camino, al que pueda hablar tu palabra. Háblame, Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde quieres que vaya a pasear el perro? Porque el Señor te va a hablar. Y te va a decir, vete a tal plaza y comienza a orar ahí que quiero hacer algo. Y como tú estás paseando al perro, como si fuera el perro del Señor, ¿me entiendes lo que le digo? La cosa es diferente. Cuidado que les muerda. A veces no entendemos todas estas cosas. Entonces la gente dice, yo quiero servir, yo quiero servir. Bueno, pues sácale el perro al Señor. Limpia la casa del Señor. No es mi casa, no, es la casa del Señor. Nosotros la administramos. Y cuando lo hagas, hazlo con amor, hazlo con excelencia. Y mira a ver qué te dice Dios, porque a lo mejor dice, suelta el paño ya que llevas todo el día limpiando la casa y sal fuera que quiero que te encuentres con alguien y quiero hablar con alguien. Porque eso es importante, escuchar la voz de Dios, porque Él trata de nuestro corazón. Dice los versos 7 y 8, servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, sea esclavo o sea liberto, que eran los que habían las dos clases sociales de esta época. Sea que fuera usted esclavo o sea que sea usted libre. Lo vuelve a repetir, servid de buena voluntad. Y cualquier cosa buena que haga, va a tener una recompensa de Dios. Cumple un propósito en el plan de Dios. Por eso hay que hacerlo con excelencia, con entrega y con amor. Porque todo lo que lo hace así, va a recibir algo de parte de Dios. Entonces, no vuelvas a trabajar más nunca por la nómina, trabaja con propósito.
Trabaja esperando algo de Dios, esperando una recompensa de Dios porque tú vas a trabajar y has hecho un buen trabajo. Vino el cliente que te miró mal, pero tú lo atendiste con gentileza, con amabilidad y todo lo que la palabra de Dios te dice. Vuelvo y le digo, habrá momentos donde usted tendrá que exhortar a alguno de los clientes, quizá. Usted lo va a hacer con amor y va a decir, no, mi niño, eso no está bien o lo que sea. Pero con amor en el Señor y con ese propósito de Dios y con esa influencia del Espíritu Santo en tu vida que tiene autoridad aún sobre las personas que están influenciadas por la maldad. Lo sabes, ¿verdad? Entendamos bien las cosas. Verso 9 dice, y vosotros amos, ahora le habla a los amos, es decir, los que tenían a creyentes como esclavos, siendo ellos mismos creyentes. Haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, que no hay esclavos ni hay libres. Si tú eres jefe, si tú eres empresario, si tú eres encargado, si tú tienes personas a tu cargo que tienen que cumplir tus órdenes, tu manera de actuar con ellos va a marcar la manera que el reino de los cielos actúe contigo. Importante esto, porque con la misma moneda que medimos, dice el Señor, vamos a ser medidos. Y Pablo termina hablando de las relaciones espirituales. Dice el verso 10, por lo demás, cuando ya ha terminado todo lo que ha escrito en los capítulos anteriores, dice, por lo demás, iglesia amada de Éfeso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y una vez más le da un mandato, un imperativo, una orden, algo que cumplir. Y les dice, fortaleceos en el Señor. Dile que está a tu lado, fortalécete en el Señor. Púraselo a decir. Pero dígaselo con fuerza, fortalécete en el Señor. Se lo va a decir por tercera vez para que ahora se lo tome en serio. Fortalécete en el Señor. Necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Pablo lo sabía. Y en el poder de su fuerza. Y cuando hablamos de que te fortalezcas en el Señor, la manera de uno de fortalecerse, porque decimos, no, que Dios me fortalezca, no. El apóstol no dice, y que Dios le fortalezca, no. Dice, fortalezcanse ustedes en el Señor. Anímense el uno al otro, fortaleceos en el Señor, cultiven, edifiquen su vida espiritual, entrenen, busquen del Espíritu Santo, mediten en la palabra del Señor y en el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo. Clama por Él, anhela del Espíritu Santo. Tú puedes hacerlo, se te ha dado esa orden. Tú tienes que fortalecerte en el Señor. Pastor, ¿cómo lo hago? Clama al Espíritu Santo. Busca la palabra, toma tiempo, toma esa autodisciplina que está hablando el apóstol y toma las cosas claras, comienza a ver la vida diferente, la manera de actuar, de trabajar en tu hogar, en tu casa, la disciplina, las normas, todo lo que está hablando el apóstol. Él sigue diciendo en el verso 11, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Insidia es ese plan oculto que se hace para perjudicarte, el que no sepa el significado de esta palabra. Por eso dice, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias o engaños del enemigo que te perjudican y sigue adelante. Y como dice revestío, quiere decir volver a vestirse. Revestío es vuélvanse a vestir, vuélvanse a vestir. Esto no es un día y ya, que es lo que a veces creemos, no, sí, yo dije, Señor, gracias por tu armadura, yo tengo fe, no es un día y ya, es lo que decíamos también en el discipulado. Jesús dijo, tome su cruz cada día. No, ya yo tomé cuando me convertí, acepté al Señor en mi corazón, no, eso fue hace 30 años, eso se olvidó ya. Tome su cruz cada día. Y sígame, cada día tienes que renunciar al yo, al ego, a lo tuyo, para que Él, el propósito de Dios, la voluntad de Dios se cumpla. Por eso dice, revístanse con todas las armas de Dios, cada día, revestíos una y otra vez. Mañana serán otras luchas, otros problemas, otras circunstancias. Usted tiene que salir vestido de su hogar, de su casa, ungido con la palabra de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Y empieza a hablar Pablo de la armadura. Los niños tienen ahí un cuadro guapo de la armadura, que me olvidé de cogerlo, pero iba a cogerlo, que estaba guapísimo.
No sé si está colgado y me lo puedo acercar Rick, que está colgado aquí en la pared a la entrada. Creo que es fácil de quitar, se los voy a arrancar a los niños. Revestidos con la armadura de Dios. Ya le digo, no se vista una vez sola. Cada día usted tiene que preparar su espada. Una de las partes de la armadura es la espada. Es decir, que el soldado romano del que Pablo hace mención, o pone la imagen del soldado romano, tenía una espada que cada día tenía que ser pulida, afilada, preparada, lubricada para que entrara ahí. Se imagina que va a la guerra y va a sacar la espada y se le queda trabado. No tenía que estar pendiente de esas cosas. Este hombre me va a destrozar el cuarto niño, ¿no? De eso se trata. Pablo nos presenta a partir de aquí esas 4 categorías o grupos de fuerzas satánicas de maldad. Gracias, mi niño. Esto se parece conmigo. Ahora lo enseño yo. Ahora. Dice el verso 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Fíjese todo lo que está hablando Pablo y ahora enfoca porque ya se está despidiendo y dice, iglesia de Éfeso, iglesia sin frontera, nuestra lucha no es contra sangre y carne. No tiene que ver con si eres esclavo o eres amo. No tiene que ver con si vas al trabajo y te cae mal tu jefe o si tienes estos problemas. No, nuestra lucha no es con las personas, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Que no es que las regiones celestiales estén más allá de Saturno, es que nos rodean las regiones celestiales. Cohabitan con nosotros, están en medio de nosotros. Por eso dijo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Estamos en medio de las regiones celestiales y eres luz, eres el reino de los cielos cuando está en tu corazón. Y el reino de los cielos viene a estas regiones celestiales que están entre nosotros y traen luz. Por eso dice, hay potestades, hay lucha, hay maldad, hay oscuridad, hay tantas cosas que nos rodean. Esa es nuestra verdadera lucha. No es contra tu padre que no te amó, que no supo hacerlo o que fue un sinvergüenza. No es él. Por eso a él tienes que honrarlo para que todo lo que a través de él afectó tu vida sea roto por la unción que está en tu presencia. Por la presencia de la unción que está sobre tu vida. Y entonces el apóstol está diciendo, claro que va a haber oposición. Porque como dice vuestro pastor, todo es espiritual. Pero es que hasta los problemas que tenemos son espirituales. Por eso hay problemas. Porque ya cuando se acabe la maldad, se acabe la ignorancia y Jesús venga, no va a haber problemas. Entonces los problemas hoy también son espirituales. Son fruto de algo en el espíritu que está sucediendo y que usted tiene que identificarlo, usted tiene que batallarlos y conquistarlos en el nombre del Señor. Por eso hay oposición. Y dice el apóstol Pablo, por tanto, tomad toda la armadura, verso 13, para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firme. Es decir, no salir medio derrengado, sino estar firme. Recuerda que Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Yo le dije que en esa iglesia estaba el famoso templo de Artemisa, que de todas las regiones de Asia Menor y de Europa iban a peregrinar a ese templo, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y había ese gran ídolo, y había una oposición tremenda, satánica, una oposición donde Satanás y el diablo se había centrado en el trono de aquella ciudad. Recuerde cuando Pablo fue y se pone a predicar, los mismos que hacían los ídolos de la Artemisa o de la diosa Diana para los romanos, casi lo matan. ¿Por qué? Porque había una oposición tremenda. Es decir, esas personas estaban influenciadas por las huestes de maldad, las fortalezas espirituales que había en la ciudad. Y el apóstol lo sabe y le está diciendo, tranquilo, ustedes no están peleando con las personas. Hay fuerzas de maldad y habla de esas 4 categorías de fuerzas de maldad, principados, potestades. Acciones en el mundo que nos rodea, que están luchando y haciendo oposición contra la iglesia. Y dice, solo hay una forma de vencerlo. Dice, ármense con las armas que Dios les dejó, vuélvanse a vestir. Cada día tienes que vestirte de estas armas. Y como le digo, Pablo puso la imagen del uniforme romano que todos conocían en este tiempo y de la cual necesitamos nosotros vestirnos. No de la armadura romana, no vaya a venir el domingo que viene aquí de romano vestido, que estoy seguro que le quedaría guapo, pero es lo que la imagen simboliza. Lo que tiene que ver que él mismo lo explica, y alguna vez hablamos de esto. Es decir, ármese con las armas que Dios nos dejó. Y Pablo usó esta imagen. Dice Efesios también, en el capítulo anterior que leímos el otro día, dice, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
Cuando Pablo dice, para que ustedes puedan resistir el día malo, no es que el día malo va a ser el miércoles que viene, o está hablando un día de la semana, está hablando de la sociedad completa, de lo que ellos están viviendo, de ese tiempo de gran dificultad y oposición que estaban viviendo y que nosotros también vivimos. Porque no cabe duda que hay una oposición tremenda, claro que sutilmente metida en la sociedad, aún dentro de la iglesia, porque es sutil el diablo. Ahora el diablo no va a venir a cortar la cabeza a nadie, ni a decir, bueno, una orden de cerrar el local. No es eso como usa la artimaña hoy. Porque si fuera así, seguro alguno despertaría y dice, ¿cómo? ¿Que van a cerrar la iglesia? Y se pone a orar. Pero es otra cosa lo que está operando. Usted tiene que saberlo, pero también viene de la misma categoría de las tinieblas. Y por eso dice, tienes que vestirte y entender cuál es la voluntad del Señor. Por eso Pablo dice y llama a ese soldado espiritual, a ese hombre, a esa mujer espiritual que está en cada uno de nosotros y que dice que tiene que vestirte de la armadura de Dios. Para que habiendo luchado todo esto, termine firme. No termine siempre, porque a veces están los creyentes que pasan una lucha, que pasan una circunstancia y terminan que parece que, ¿qué pasó? Otra vez aquí saliendo en la lucha, medio muerto. ¿Por qué medio muerto? Porque tú no sabes qué me pasó. Tenemos que salir en victoria. Diga al que está a tu lado, en victoria. Y tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Y entonces él habla de toda esa armadura de Dios, los versos 14 a 17, y dice, estad pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe con que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Pablo está proyectando, ya le digo, el soldado espiritual que cada uno tiene nosotros, pero que tiene que vestirse para vencer las fuerzas espirituales que atan a las personas, la familia, las empresas, las sociedades. Y aquí sí, a mí me vistieron aquí, me faltaron los dientes, pero los niños me hicieron a mí, que soy yo, y ellos lo hicieron hace tiempo, ellos saben más de esto, más que nosotros muchas veces de esto. Y es un ejemplo de ese soldado romano. Y Pablo le está diciendo, no que te vayas a comprar un escudo. Recuerde usted que el escudo romano era esos escudos largos, típicos, que usted lo ha visto muchas veces en las películas, que es la fe, que tiene que ser ese escudo grande que nos tiene que defender de tantas cosas. Y no solamente a nosotros, sino cuando ellos hacían sus formaciones, ya una vez hablé de esto, se pegaba escudo con escudo y los de atrás se ponían así. Y cuando venían las flechas del enemigo, que el mismo apóstol lo dice, para que podáis vencer la flecha del enemigo, se unían todos como iglesia, ponían sus escudos y se salvaban unos a otros. Y después avanzaban y conquistaban. Y está hablando de tantas cosas, de la coraza, que es lo que tapa todas las partes vitales del cuerpo, el corazón, los hígados, los pulmones, y habla de la espada, pero dice, cada día tienes que vestirte de esto, del casco, el yelmo de la salvación. Es decir, que tú eres salvo. Eso tiene que estar en tu cabeza. Puedes tener 1.000.000 de problemas. Esta gente, la mitad era esclava. ¡Esclava! ¿Tú sabes lo que es esclava? Nosotros no lo sabemos porque hace mucho tiempo atrás. Pero es que estos eran esclavos y eran creyentes. E iban en su día libre, el único día que le dejaban a la iglesia. Y se congregaban allí. Y habían recibido al Señor. Y eso los tienen que tener presente. Que no importa lo que les está pasando, no importa lo que están viviendo. Ustedes tienen el gozo de la salvación en su cabeza. Tienen que saber que la gracia de Dios está con ustedes. ¿A qué les gusta el cuadro? Nuestros niños son todos guapos, son arquitectos todos, diseñadores divinos. De eso está hablando el apóstol Pablo. Voy a dejar por aquí que queda bonito. Es más que no pusieron la foto mía. De eso está hablando. Y habla del calzarnos, el calzado de la paz, de la fe, de la espada del Espíritu. Y verso 18-20 dice el apóstol, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, dice el apóstol, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con de nuevo como debo hablar. Y es lo que vuelve a decir Pablo. Él está terminando ya las últimas pinceladas. Él no sabe si va a volver a ver a los efesios. Él está encadenado en Roma, encarcelado. Y él dice, orad
Pero no dice, no oren de cualquier manera, oren en el Espíritu, oren a conciencia espiritual. Como yo lo estoy diciendo, que todo es espiritual, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino una lucha espiritual, el Espíritu Santo tiene que revelarse a ustedes para saber cómo orar. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Si no, tú vas a orar lo primero que se te ocurra, ¿o no? ¿Por qué? Porque es lo primero que se me ocurre. Que aquella me pidió que orara pues vamos a orar por esto. Y ahora me acordé yo, ay, las flores de la iglesia que se están marchitando, voy a orar por ellas. Lo primero que se te ocurra. Por eso dice, oren en el Espíritu. Pero no puedes orar en el Espíritu si no esperas en el Espíritu, si no amas al Espíritu, si no buscas al Espíritu, si no anhelas al Espíritu. Porque cuando tú oras en el Espíritu, es decir, Espíritu Santo, ¿qué quieres? Me está viniendo ahora la vida de Eduardo a la cabeza. Me está viniendo ahora. Si tú me lo traes porque quieres que ore por él. Padre Santo, ¿qué quieres que ore por Eduardo? Y él te va a traer algo. Algo que va a atinar en lo que Eduardo necesita en ese momento y que alguien tiene que interceder para que él siga adelante. Así funciona el reino de los cielos. Porque es espiritual. Y así todas las cosas. Y sigue diciendo, velad con perseverancia. Recuerde que decíamos en el capítulo 5 la semana pasada que Pablo dijo, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ahora le está diciendo, cuando estén orando, velen, estén pendientes, velen con perseverancia. Porque Dios quiere hacer cosas en Éfeso, como quiere hacer cosas en Canarias. Velen con perseverancia, con dirección de Dios. No oren lo primero que se les ocurra. Espíritu Santo, háblame, quiero ser una palabra, quiero vencer las tinieblas que rodean esta tierra. ¿Cómo hago, Señor, para acercarme a esos compañeros de trabajo que saben que soy cristiano y me están haciendo la vida imposible? ¿Cómo tengo que orar por ellos? ¿Qué tiene que ser quebrado en su mundo espiritual para que ellos vean la luz? Y el Espíritu Santo te va a mostrar. Porque el Espíritu Santo quiere usar tu vida para traer luz. Y por eso dice el apóstol, soy embajador del reino. Eso está diciendo, ¿verdad? Porque lo cual soy embajador del reino, embajador en cadenas. En otras palabras, estaba encadenado, estaba encarcelado, pero él ahí sigue siendo embajador. Porque un embajador es alguien que tiene la misión del rey a quien representa o del reino al que representa. Y dice, yo estoy aquí en Roma encadenado, pero soy embajador. ¿Por qué? Porque sigo cumpliendo mi misión. Y mi misión es traer luz y traer la paz del reino y traer la obra del reino y la unción del reino a las vidas. Y así como le estaba escribiendo la carta a los Efesios desde la cárcel, él en la cárcel estaba provocando un despertar, un avivamiento en aquellos que le rodeaban. Por eso en alguna de otras cartas dice, hasta los que están sirviendo, los esclavos de Herodes, están comenzando a creer. Los de la Guardia Pretoriana están creyendo. Donde quiera que va es luz, porque no importa nunca lo que suceda físicamente, siempre tienes que tener claro qué está sucediendo en el mundo espiritual que te rodea. Versos 21 a 24, él se despide con estas palabras, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Ellos no lo estaban pasando muy bien. Dice el apóstol Pablo, verso 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible, con un amor genuino, un amor que viene del Padre para amar las vidas. Pablo les ha hablado de identidad, de posición, de legado, de esa nueva vida, del modelo de Cristo, y ahora le habla de esa relación que tenemos que tener y saber cómo nos movemos físicamente, en la familia, en lo laboral y en lo espiritual. Oren, velen, sigan adelante, vamos a combatir el mal y a vencerlo en el nombre del Señor. Y Pablo sabe que a través de una iglesia donde los creyentes oran, una iglesia de fe, una iglesia donde los creyentes están entendiendo todo esto que él ha hablado en esos capítulos anteriores y que el creyente sabe que todo lo que está haciendo lo está haciendo para glorificar a Dios, que hace las cosas con excelencia, que hace las cosas con amor, aun las cosas que a veces dices tú,
La estás haciendo como para el Señor. Cuando tú sabes que todo pertenece a Dios y que tú administras tu tiempo, las cosas, el trabajo donde estás, Dios te puso en ese lugar porque quiere hacer algo. Y en la medida que lo va haciendo, Él te va a sacar a otros lugares porque Él quiere que tú sigas tocando vidas. Él quiere que tú toques vidas en su nombre, a través de tus manos. Mírate tus manos, míralas, ¿las ves? Dale la vuelta a las manos. Él te dio estas manos para traer sanidad a las vidas. ¿Te lo crees? Para tocar vidas, para bendecir vidas. Pero tienes que soltar esas manos sobre las personas. Tienes que extender la mano. Espiritualmente Dios te va a dar respaldo cuando tú das los pasos de fe. Cuando tú das esos pasos de fe. Y todo con esa conciencia espiritual. Recuerda que todo es espiritual. Que tu lucha no es con los problemas que tú estás afrontando. Detrás de los problemas hay fuerzas espirituales. De oscuridad hay maldad, hay ignorancia, hay tantas otras cosas. Pablo lo que le estaba diciendo a esta iglesia a través de estos capítulos es que iglesia de Éfeso, si hacéis caso a lo que le estoy diciendo, identidad, posición, legado, continuar, nueva vida, transformación. Si ustedes hacen caso, la ciudad de Éfeso va a haber un despertar espiritual, va a haber un aviamiento en Éfeso. Cosas va a hacer Dios porque el trono de Satanás en ese lugar va a ser destronado y va a salir el trono de Cristo. ¿Ustedes lo pueden entender? Eso se lo dijo Pablo a la iglesia de Éfeso. Pero es lo que le estoy diciendo ahora yo en el nombre del Señor Jesús a la iglesia sin fronteras, a la iglesia de Canarias. Dios quiere usar tus manos. Por eso estás posicionado donde Él te posiciona. No te quejes nunca más de lo que cobras, de lo que haces, de lo que te dicen. No. Usted trabaja para Dios. Y usted va a ser una persona disciplinada. Donde tenga que poner disciplina, va a poner disciplina. Y si tiene que autodisciplinarse, se va a autodisciplinar. ¿Cómo? Pídele al Espíritu Santo. Señor, ¿cómo quieres que trabajar con mi vida? Él te lo va a mostrar. ¿Quién te lo va a mostrar? ¿Lo va a entender? ¿Lo está recibiendo? En el nombre de Jesús, póngase en pie conmigo hoy.